Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos, bienvenidas. Quiero comentarles que el día de ayer vi el capítulo número 1 de la tercera temporada de House of the Dragon y fue increíble. Me sorprendió para mejor, me sorprendió para bien. La verdad que lo disfruté desde el inicio hasta el final. Fue un capitulazo. El desarrollo de personaje increíble. Cada una de las historias que se van contando en diversos espacios en diferentes lugares de Poniente fue algo muy, muy copado de ver y analizar, gente. Así que ahora vamos a tocar hacer la review del episodio número 1 de la tercera temporada de House of the Dragon. Primero, sin spoiler. Después con spoiler iremos comentando y analizando lo más destacado de la serie, lo más destacado principalmente del episodio. Y primero principal, sin spoiler. Primero principal me gustaría comentar el tema de la fotografía. Me pareció espectacular cada uno de los espacios donde se iba desarrollando la historia. Me pareció increíble. Las escenas de pelea si no me equivoco, en la Tierra de los Ríos, donde está Daemon Targaryen. Después podemos ver lugares como la batalla naval, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas empezó por un lado siendo algo borroso. Me recordó mucho a esas batallas que se solía ver en el Juego de Tronos, donde no se solía ver mucho y tendría que uno ver e identificar personalmente qué es lo que pasaba, pero después a medida que se fue desarrollando la batalla fue increíble. La incorporación de los dragones a las batallas también me pareció una locura. Podemos ver la incorporación de la triarcada, cuál es el objetivo principal a la hora de luchar contra el bando de Rhaenyra y los negros. Vemos el lado de los verdes. Por un lado tenemos a Lisa Tower prometiéndole a Rhaenyra la sumisión a cambio del perdón. Por el lado tenemos a Aegon, el usurpador. Podemos ver huyendo de Desembarco del Rey junto a su aliado, supuestamente aliado, que podemos ver que después pasa lo que pasa. Después podemos ver a Aemon atrincherado literalmente en la Fortaleza Roja, protegiendo King's Landing con Vhagar, y también podemos ver qué es lo que ocurre, un evento traumático, pues la verdad es que fue algo muy loco de ver. Muy lo que ver lo que ocurre entre Aemon y Tower. Me pareció muy, muy loco de ver. Pero a medida que se va desarrollando podemos conocer más en profundidad cada una de los bandos y podemos ver y esperar cada una de las historias. Genial. Por el lado de los negros tenemos por un lado a Daemon Targaryen en la Tierra de los Ríos. Podemos ver la incorporación de los emisarios de enviados del norte. Copadísimo, me pareció muy buena incorporación, bastante épico. También podemos ver por el lado de Rhaenyra, podemos ver por el lado de Rhaenyra cómo se está preparando para desembarcar, para invadir directamente lo que es em, un desembarco de Rey, King's Landing, directamente bajo esa falsa promesa de Alicent Hightower. Se prepara con toda la confianza del mundo para invadirla, cosa que su hijo Jack Aerys le busca impedir porque suele ver una trampa, porque para él todo lo que ocurre puede llegar a proporcionar la muerte tanto de la reina como de los sucesores. Y podemos ver por el lado de los Velaryon, podemos ver por el lado de la serpiente varina cómo está siendo asediado por el lado de la triarquía, que sin lugar a dudas me pareció muy copado de la mano de su comandante. Me pareció muy copado, muy sanguinario, muy al estilo de los piratas o los miembros de la Isla de Hierro. Me recordó mucho a ese bando, a ese modo de ejecutar y de relacionarse, que si no me serviste mato, que si no me serviste tiro por la borda. Me pareció muy, muy bien desarrollada la triarquía. Su comandante me pareció muy copado, muy detestable y me encantó cómo terminó. Vemos ver también por el lado de una de las hijas de Daemon, cómo obtiene el dragón, cómo obtiene el roba ovejas, o el come ovejas, no sé cómo se llama. Podemos ver cómo lo obtiene y podemos ver cómo se va desarrollando, cómo pasa a ser de un extraño a convertirse en ella en jinete de el roba ovejas. Podemos ver también lo que hace mal, muy mal
Por otro lado, podemos ver a los tres jinetes que pudimos ver que fueron reclutados, que eran hijos bastardos de descendientes Targaryen, anteriormente Targaryen. Podemos ver cómo obtienen sus dragones y qué están haciendo actualmente. Podemos ver que están en Harrenhal. Podemos ver también que, por un lado, podemos ver a uno de los niños del bosque. Eso me pareció copadísimo. Esa escena que duró 1 segundo y medio me pareció increíble, gente. Increíble, muy copado. La escena de la batalla me pareció increíble, tanto por el desarrollo de la batalla en sí, los efectos prácticos, la música. Podemos ver también el concepto de batallas. Me recordó mucho a la película 300, la segunda que básicamente son batallas navales. Me recordó mucho el tema de choques, el tema de abordaje. Me pareció muy, muy copado, gente. Así que personajes a destacar, principalmente Jacaerys Velaryon, el hijo de Rhaenyra. ¿Cuál más? Aemond, también a destacar. Podemos ver, aunque hizo muy poco, pues hizo bastante importante. Podemos ver a Aegon, el usurpador, también me pareció bastante copado. Rhaenyra me pareció también. Rhaenyra, por un lado, me pareció muy, muy, en cierto modo, incrédula e inocente ante la propuesta hecha por su antigua amiga. Podemos ver aquí que, y después podemos ver las consecuencias cuando deciden marchar rumbo a donde se encuentra la serpiente marina para poder realizar un apoyo aéreo con sus dragones. Me pareció increíble. Y como reacción de Jacaerys, me pareció increíble. La reacción de Jacaerys de decirle al miembro de la Guardia Real que debe encerrarla, que si no la encierra peligra su vida. Y esa idea y esa lógica de decirle que lo importante es proteger la vida de la reina aún a costa de la propia. Muy copado, gente. Así que vamos a comenzar ahora sí la review con spoiler. Vamos a analizarlo frame por frame, lo que es el primer episodio de la segunda temporada de House of the Dragon. Vamos a ver acá. Esta me pareció también increíble. Podemos ver acá diferentes momentos en la historia de lo que va a desarrollarse en la danza de dragones. Podemos ver acá como si fueran estas dos reinas, un rey y una reina. Calculo que eso simboliza a los bandos de los negros y los verdes. Esta parte me pareció genial. Podemos ver secuencias que claramente esta parte si no me equivoco, y ese spoiler yo calculo que de toda la temporada. Si no es de esta temporada, de esta temporada posiblemente sea de la temporada número cuarta. Pero para mí esto es un spoiler porque esto lo vi en cuando cuentan tramas dentro de la historia de Canción de Hielo y Fuego y cómo fue la danza de dragones y cómo terminó cada uno de los integrantes de la danza de dragones, tanto de un bando como del otro, cómo fue que murieron cada uno de estos. Y para mí este es un dragón que ya podemos conocerlo y podemos ver acá de otro lado también un dragón bastante conocido que están en esta temporada. Así que, gente, no le voy a decir porque sin lugar a dudas sería un gran spoiler. Esta parte me pareció genial. Podemos ver acá más de cerca al roba ovejas y podemos ver acá a la hija de Daemon tratando de buscar ser relevante para la familia. Yo calculo que eso es lo más importante para ella. No ser algo descartable. No nos olvidemos que no me acuerdo si fue en la temporada anterior donde ella rumbo a unos huevos de dragones y rumbo, si no me equivoco, a unos niños que creo que eran los hijos de Rhaenyra y Daemon. Se marchaban hacia esos y ella se queda en el camino en búsqueda de, no a ellos o a Arryn, me parece que y ella busca un dragón salvaje para poder domesticar en búsqueda de ser algo relevante tanto para la causa. Me pareció muy copado. Me pareció que tenía la parte de arriba rota, dañada, pero no, podemos ver que la parte de abajo está sobresaliendo. Nada que ver. Y el dragón me pareció muy bien hecho. Muy bien hecho. Podemos ver aquí cómo se sube al lomo del dragón y cómo salen a la búsqueda. Me recordó mucho esta escena a la película de Cómo entrenar a tu dragón y cuando Chimuelo ve que lo está montando, ve que tiene un jinete y este se marcha y lo pone a prueba a ver si resiste o no ser jinete de dragones. Esta parte me pareció bastante copado. Podemos ver aquí que Aemond se entera de que Aegon, el usurpador,
se marchó de King's Landing, de la Fortaleza Roja, y le ponen un castigo. Vemos que no se marcha solo, podemos ver que lo acompaña Larys Strong, si no me equivoco, rumbo a terrenos misteriosos. Qué copa, muy bien hechos. Esta parte me pareció genial. Podemos ver cómo son detenidos en el camino y podemos ver que te tienen primero principal que identificar y segundo tienen que jurar lealtad por la reina Rhaenyra, cosa que que prioriza su vida antes que nada, decide agacharse y dar consentimiento. Pero podemos ver aquí que el amigo Aegon decide no hacerlo, lo que lo llevaría a la muerte al instante, literalmente. La muerte instantánea. Lo que decide hacer algo muy, muy copado, Laerys, si no me equivoco es Laerys, creo que es Laerys, decide entregarlo. Mencionar quién es realmente quien lo acompaña. Podemos ver aquí que le menciona que él es Aegon Targaryen, quien ostenta ser el rey de Poniente. Vemos acá su gesto, su rostro, totalmente lastimado. Esto me pareció muy, muy copado. Podemos ver cómo le sacan la capucha y podemos ver aquí que le ven el cabello, a lo que terminan de identificarlo. Podemos ver aquí cómo estos se entregan. Esto me pareció increíble. Le dice quiénes son los que estaban atrás, quién eran los que conducían el carruaje. Podemos ver aquí que directamente no son nadie de importancia y deciden matarlo. Que poco valoraban la vida, loco. Que poco valoran la vida. Y podemos ver aquí a Rhaenyra. Rhaenyra totalmente convencida de las palabras de su ex amiga de que le entregaría King's Landing sin derramar sangre, que es la promesa a cambio de perdonarla a ella, perdonarla a su hija y perdonar a su nieta, que es la hija de la otra Targaryen. Me pareció muy inocente por el lado de Rhaenyra. Podemos ver aquí a Jacaerys constantemente tratando de disuadirla, constantemente de impedir que haga lo que Alicent quiere por desconfianza, siempre recordando a quién era su tía, siempre recordando a la reina que nunca fue, que murió en campos de batalla a manos de Aegon y Vhagar. Podemos ver aquí que Rhaenyra notifica la decisión de ir hacia King's Landing para tomarla con los dragones. Y podemos ver aquí a la Guardia Real y otros miembros de la corte real del bando de Rhaenyra. Cómo planifica ella misma el futuro. Podemos ver aquí que vemos aquí cierta desconfianza hacia todo. Y podemos ver a Jacaerys también totalmente desconsolado porque no lo toma en cuenta. Yo calculo que es algo muy importante, que es que no lo toman en cuenta. Alicent Hightower volviendo a King's Landing, volviendo a la Fortaleza Roja a encontrarse con el rey. Podemos ver que el rey ya no es Aegon, sino Aemond. Podemos ver aquí que tomó reino, se coronó rey cuando Aegon decidió abdicar y abandonar King's Landing. Podemos ver acá que hay cierto cuestionamiento hacia Alicent. Podemos ver que existe cierto cuestionamiento hacia todo el mundo. Podemos ver que el rey se sienta en el trono, pero no hay ningún súbdito a su lado. Eso me parece bastante desolador. Podemos ver aquí a la serpiente marina. Esta secuencia también me pareció increíble. Esta secuencia donde podemos ver la batalla en la Tierra de los Ríos me pareció bastante copado, bastante bien realizado. La fotografía, el vestuario, todo el concepto de las escenas de pelea me parecieron copadas. Podemos ver aquí esta secuencia me pareció muy copada, de Daemon luchando y podemos ver cómo recibiendo acá cuestionarios. Acá vemos, la verdad es que me pareció muy copado el tema de preservar la cultura y autorrespeto por los muertos por parte de la casa Tully. Muy bien hecho, muy bien hecho. Y eso es lo más copado que podemos ver y encontrar en esta primera secuencia. Podemos ver aquí cómo se preparan para recibir otra oleada de batallas. Podemos ver aquí cómo se van adentrando, pero no obstante podemos ver las símbolos, podemos ver el escudo de la casa Stark,
y entonces podemos saber de quién se trata. Son emisarios soldados enviados del norte hacia rumbo al sur para unirse a la batalla en nombre de la reina Rhaenyra Targaryen. Este primer encuentro me pareció muy copado. Vemos a Daemon listo para luchar y podemos ver aquí el emisario. Podemos ver este escudo acá, me recuerda mucho al maestro de armas de la casa Stark, posiblemente es lo mismo. Y podemos ver acá. Vamos a ponerle subtítulos para ver si podemos entender algo. Subtítulos, español, América Latina. Esta parte, hemos venido a morir. Me encanta ver el tema de la fotografía, el vestuario, el tema de la sangre. Por la reina de dragones. Y le lanzan la cabeza de su enemigo, del Lannister. ¿Qué le dice? Ahí podemos ver. Con una sonrisa, muy bien recibe a los refuerzos de atrás, al dragón, a su dragón, no me acuerdo cómo se llamaba. Podemos ver aquí, esta secuencia me pareció bastante copada para destacar. Podemos ver el concepto de la caballerosidad dentro de la batalla, y podemos ver cómo constantemente se lucha esa idea de aún en el peor momento y en el peor lugar mantener el honor como nada. Por eso son caballeros, a lo que no le importa. Él y Vhagar se unirán a nosotros en Atros, sino caballeros. Nunca conocí a mi madre. Y podemos ver acá a estos jinetes de dragones junto a sus dragones, esperando el avistamiento y las órdenes de Rhaenyra y compañía. Podemos ver acá cómo están en Harrenhal, custodiando Harrenhal para que ante la llegada de Aemon puedan responder y matarlo. Esto me pareció muy copado. Podemos ver aquí las inflexiones por parte de uno de estos que son bastardos y criados lamentablemente como bastardos en las peores situaciones y condiciones posibles, y sobreviviendo, literalmente sobreviviendo ante lo más. Podemos ver aquí que nací con un propósito. Este es lo que nos dicen cuál es el nombre de su padre. Eso me pareció muy copado. Muy copado. Podemos ver aquí que no es un Targaryen, pero sí un Velaryon. Por lo tanto, sí posee sangre de la antigua Valyria. Me pareció muy copado. Esto me pareció muy copado, porque supuestamente la reina Rhaenyra le daría un castillo y los convertiría en caballeros. Pero siendo caballeros, lo único que obtienes es un caballo. Y a lo que le dice es que le darían un caballo. ¿Y para qué quiero uno si tengo un dragón? Los hombres me mostrarán respeto. Versión muy copado. Y podemos ver acá la roba ovejas junto a su jinete. Obedéceme, roba oveja, dice. Aemon, quien debió haberse ido. Sir Criston y Sir Gawain están en peligro. Sin lugar a dudas, si están escondidos en ese lugar, van a morir tarde o temprano. Si tienen que enfrentar a los dragones de Rhaenyra, morirán. Envía un mensaje más veloz que entregues. Y podemos ver aquí este reencuentro entre padre e hijo. Aunque no reconozcan, no le dé el apellido, pero es padre e hijo. En cierto modo, encuentran ese privilegio. Me pareció muy entrañable, porque él le dice que le daría todo lo que quiera, pero lo único que no le puede dar es su nombre, su apellido, que es lo único que quiere. Y esta parte me pareció muy copado. Es la triarquía. Comenzamos. Pero sostengo con firmeza que vayamos a la Tierra del Sur. Y aquí es donde se empieza a planificar la batalla naval muy copada, sin lugar a dudas. La que hemos visto en las últimas 2 temporadas anteriores de House of the Dragon. Hemos visto un par de batallas increíbles, pero lo que vamos a ver ahora va a ser muy copado. Podemos ver acá cómo se surge esta amistad entre ovejas y quien es su próximo jinete. Y podemos ver acá un emisario de los Hightowers. Vemos esta prepotencia total. Podemos ver aquí con la mano cómo recibe el mensaje diciendo que es de Rey, diciendo que es de Aemon, pero en realidad es de Alicent. Y esta parte es muy traumática. Constantemente ella le intenta disuadir para que marche hacia Harrenhal, a lo que ocurre esto. Lamentablemente podemos ver acá, esto ocurre. Como deliberadamente Aemon le da un beso en la boca a su propia madre. Muy zarpado, traumático. Yo calculo que
La crianza de estos niños no ha sido muy sana ni saludable. Creo que le hacía falta mucho amor de madre, mucho amor de cariño, pero lamentablemente llegar a ese punto, para mí tendría que haberse cambiado de actriz, gente. Para mí tendría que haberse cambiado de actriz, porque podemos ver claramente esta secuencia, como ella es joven, porque de aspecto es joven. Si vemos entre actor y actriz, la diferencia en edad es mínima. No sé la edad específicamente, pero yo calculo que debe tener 30 años, ella tiene 32. No sé, no es mínima ni la diferencia en edad. Yo calculo que tendría que haber contratado a una actriz mucho más mayor para que sea más simbólico este concepto, este beso. Y podemos ver el salón de Harrenhal. Podemos ver aquí cómo en cierto modo se le caen las lágrimas diciendo qué pasó. Y esta secuencia me pareció genial. Podemos ver aquí a uno de los niños del bosque, a unos seres del bosque. Esta parte me pareció muy alucinante. Podemos ver aquí como si fuera un semi-reno. Podemos ver los renos abajo, acá. Me recordó mucho a Chopper, pero muy bien hecho. No me gusta. Vemos como constantemente está diciendo que va a huir, que va a irse, y reciben la noticia de la batalla junto al mano de la triarquía y junto a los Velaryon. Y esta secuencia me pareció muy relevante. Podemos ver aquí que el príncipe Jacaerys Velaryon le dice a la Guardia Real que debe confinar a la reina a su propio cuarto, debido a que si marcha rumbo al campo de batalla morirá inevitablemente. A lo que el hijo de Rhaenyra le dice a la guardia: ¿qué preferís? ¿Traicionarla y morir o dejarla marchar y que muera? Eso me pareció alucinante. Es una orden. A lo que literalmente él... Y esto también me pareció muy contradictorio, porque podemos ver acá como cierta sonrisa, como el disfrute de la gloria futura que se va a obtener en el campo de batalla. Pero cuando llega al campo de batalla nada es lo mismo. Mi majestad, fue orden del príncipe Jacaerys. Por su seguridad, abra la puerta. Esta secuencia me pareció muy alucinante. Y podemos ver acá la secuencia de bélicas, esta secuencia de pelea, me parecieron muy bien hechas. La representante podemos ver acá muy bien realizado, la verdad caracterizado muy bien. La crueldad con la que maneja tanto a sus subordinados como a sus enemigos me pareció muy bien hecho. La serpiente marina ha perseguido y matado a mis compañeros más de 20 años. Firmé el contrato por él. Es decir que a la triarquía, tanto como esto, nunca le importó quién se sentara en el trono de hierro. Simplemente van por la cabeza de la serpiente marina. Muy bien realizado. Vemos esta secuencia por parte de Rhaenyra, donde lamentablemente puedes observar que puede llegar a perder a otro hijo. Y podemos ver acá constantemente. Y aquí es donde se incorporan a la batalla dos dragones del bando de los negros rumbo a enfrentarse a la triarquía, a los barcos. No obstante, podemos ver que se desarrolla una batalla. Y podemos ver aquí que lo que era algo muy excepcional, lo que fue un Juego de Tronos, que fue la ballesta gigantesca para ir en contra de los dragones de Daenerys. Podemos ver acá que es algo muy común, que son estas ballestas para cazar dragones. Podemos ver aquí que de cierto modo le llega a acertar, no tanto a él, sino a la vestidura de jinete, y podemos ver aquí que llega sujeto. Estas secuencias de acción me parecieron geniales. Deciden marchar a aguas poco profundas para provocar que se encallen. Y podemos ver la serpiente marina nos seguirá. Podemos ver aquí cómo observa su objetivo como una presa, va detrás de él, no mira nada más. Me encanta el concepto del vestuario y la fotografía. Qué bien que está hecho. Qué bien que está hecho. La verdad que la temporada anterior de House of the Dragon no la disfruté mucho, pero disfruté más este capítulo que toda la temporada anterior. Me pareció increíble este capítulo. Y por lo que sabemos va a haber muchas secuencias de guerra bélicas dentro de la temporada. Podemos ver esta secuencia de huida por parte de la serpiente marina dentro de aguas pocas profundas. Y podemos ver aquí cómo poco a poco se van llegando a aguas profundas y logran surgir. Esto para mí es lo más desastroso que pudo haber hecho la hija de Daemon. Llevar un dragón salvaje al campo de batalla, una locura.
Atacó a diestra y siniestra, tanto aliados como enemigos, como también a dragones aliados. Una locura. Por lo que podemos también dimensionar las dimensiones del dragón en relación a sus contrapartes del mismo bando. Podemos ver acá cómo se dirigen hacia aguas poco profundas, cómo sus barcos aliados por parte de la Trarquía. Hemos entrado directamente a su trampa. 2 manos a vapor y manténganla ahí. Podemos ver acá. Corten las anclas, tiren peso y eleven el casco. Esta parte me pareció muy zarpado. Esta parte me pareció muy delirante. Corten la cosa. Podemos ver cómo a su lado se cortan los barcos, se van cayendo. ¿Cuánto pesas con esa armadura? Lo arroja al vacío, lo arroja al mar. Y podemos ver cómo la determinación de la Trarquía no le importa nada lo que ocurra en Poniente, simplemente seguir a su presa. Remen y se preparan para la batalla verdadera, que es la que se aproxima. Y esta secuencia me recordó mucho a la batalla en la película de 300, la segunda, donde ocurre la batalla navales. Podemos ver este choque. Sujétense y prepárense. Podemos ver esta secuencia increíble. Muy bien realizada, muy bien ejecutada. Me pareció muy copado, muy bien ejecutado. Esta secuencia bélica donde se enfrentan los miembros de la casa Bellario contra la Trarquía. Vemos este dragón como en el medio del campo de la batalla se vuelve loco y empieza a atacar a diestra y siniestra, tanto aliados como enemigos. Y podemos ver esta secuencia de peleas, masacre absoluta. Podemos ver aquí que un ataque directo. Qué bien que tuvo esta secuencia de acción increíble. Podemos ver acá cómo se empieza un posible enfrentamiento entre dragones. Podemos ver una mini danza de dragones. Pero no obstante podemos ver acá esta secuencia muy bien ejecutada de pelea entre estos dos, los dos líderes de bando, muy bien realizada. La verdad que estuvo muy bien realizada. No obstante, posiblemente lo más desastroso que pudo haber pasado esta secuencia, gente. Esta secuencia donde Jack Aerys y Vermatch son atraídos y atacados por esas estacas, y podemos ver que literalmente que atraviesan ahora sí el cuerpo de Vermatch y caen porque la flecha del sujeto una cadena y de la cadena un ancla, y eso poco a poco va hundiendo al dragón. Y podemos ver aquí esta secuencia de pelea. Esta secuencia de pelea me pareció magistral. Como así nomás, se acabó el problema de la Trarquía. La ejecución, bien ahí, muy bien aquí por este amigo, por este hijo de la serpiente marina, porque ha logrado lo que muchos hubieran querido. Pero lo peor está aquí. Podemos ver aquí la muerte de Vermatch. No sé por qué, la verdad es que sufro más o siento más empatía por la muerte del dragón, tanto de este bando como del otro. Ocurrió lo mismo con los dragones anteriores, que la muerte del jinete. La verdad es que es algo atípico que me suele pasar cuando veo este tipo de escenas. Pienso más en el sufrimiento del dragón que en el sufrimiento del jinete. Vemos que aquí Vermatch literalmente es hundido poco a poco, atraído por el peso del ancla, y podemos ver aquí que el jinete, estamos hablando de Jack Aerys, se suelta y podemos ver que se libera y sube a la superficie. No obstante podemos ver esta secuencia de pelea, pues vamos a hacerlo de a poquito porque si no, vamos a ver. Podemos ver aquí, cómo es atacado a diestra y siniestra del bando enemigo. Y podemos ver la muerte del segundo hijo sería el hijo mayor de Rhaenyra Targaryen y el heredero al trono de hierro. La verdad que estuvo increíble. Esta secuencia de peleas me saco el sombrero porque lo hicieron genial. Lo hicieron genial, muy bien. 10 de 10. Primer capítulo de la tercera temporada. Me encantó, gente. Esto ha sido mi review. La semana que viene voy a seguir subiendo las reviews del episodio siguiente. Estoy subiendo short de los momentos más destacados del episodio, así que suscríbanse a mi canal. Mi nombre es José. Estamos en Marathon Geek, gente. Nos vemos en la próxima. Adiós. Ha sido un gusto.